Hablando de enfocarte, fuiste creciendo y te enfocaste en 2 deportes, ¿no? ¿Cómo fue eso? No, primero me fui con uno. El golf fue posterior. Fue posterior. Yo era jugador de baloncesto. Ya, para mí O sea, tú eres de baloncesto. Yo era baloncesto toda mi vida. Empecé en fútbol, pero luego me pasé a baloncesto porque como no me tuve un problema con el entrenador, dije, pues no. Entonces llegó Pablo Lasso y me dijo, Joseba, venga, vente al equipo de Pablo baloncesto. Lasso, ¿eh? Sí, claro, Pablo Lasso. Estábamos juntos desde la guardería, o sea, me acuerdo de toda la vida. Y entonces me dijo, Joseba, venga, vente al equipo de baloncesto. Y digo, vamos, y ahí me fui y empecé a jugar al baloncesto y luego se me dio bien. Tuvimos muy buen entrenador, eso está claro que marca mucho las personas que te encaminan, muchísimo, por eso yo también doy mucho, me gusta saber un poco el entorno de las personas, sobre todo cómo te encaminan, con qué forma de enfocarte en ti mismo. Él me enseñó varias cosas que luego con el paso del tiempo me he dado cuenta que han sido importantísimas, que era el creer en mí, aun pensando y sabiendo que yo sentía que no iba a poder. Pero claro, una persona que te diga con 13 años, con 12, 13 años, digo, no te preocupes, tú sigue, que vas a ver cómo lo vas a conseguir. Digo, pues no sé, bueno, es el entrenador, pero bueno. Entonces me marcó mucho, trabajo en equipo, disciplina, nos enseñó muchísimo. Por eso de aquel equipo salieron jugadores impresionantes, gestores de equipos impresionantes, nunca mejor dicho. Y bueno, al final pues es un poco... Y fue ¿sabes? Me encantaba el baloncesto, se me daba bien, he entrenado muchísimo, dormía con un balón, o sea, para mí el balón sí, es una pasada. O sea, mi madre tenía prohibido en casa botar el balón, claro, imagínate, todo el día botando. Yo iba al colegio con un balón, entrenaba. Bueno, son esas ganas de soñar, de llegar. Si tú no sueñas que puedes llegar a un sitio, no vas a llegar. Tú tienes que soñar. Da igual si lo consigues o no lo consigues. Pero soñar hay que soñarlo. Yo ya lo soñaba. Entonces mi madre me decía, calla, déjate, venga, tú sigue comiendo, déjate de que si vas a jugar, da igual, tú sigue. Pero yo soñaba, me gustaba soñar y era un niño soñador en ese aspecto. Y muchos, ¿no? Me imaginaba el futuro, me imaginaba, pero no sabía dónde o qué iba a hacer, no tenía ni idea. Y por eso cuando me dijeron que tenía que decidir la carrera, que ibas a estudiar y tal y cual, porque había que estudiar una carrera en aquel tiempo, yo quería ser ingeniero, pero me decían, Joseba, pero no. Ingeniero y baloncesto va a ser complicado. Y entonces me marché a económicas, que al final, pues fíjate, economista, no he ejercido nunca y me gusta la economía porque la he estudiado, pero no es algo que me atraiga, ¿no? Y bueno, pues eso sí, un poquitín, eso fue como me enfoqué. Y si no te atraía la economía, ¿por qué la elegiste? La elegí porque había que estudiar la carrera y me gustaba el mundo de la empresa. Vale. Y entonces era como un camino para poder entender más cosas que luego me pudiesen dar. Porque económicas luego había económicas o empresariales, entonces en aquel tiempo. Entonces dije, bueno, empecé económicas, luego si eso me voy a empresariales. Pero al final resultó que terminé con económicas y listo. Vale. ¿Influyó que tu padre ya tenía una empresa? Es que fue en aquel momento, no era empresa, era trabajador y montaron una empresa. Vale. Montó una o sea, el empresa. timing fue posterior. Ese fue después, fue como a medias. El hecho de que mi padre ya montó una pequeña empresa justo cuando yo estaba finalizando COU, o sea, el tercero BUP y COU, entonces ahí ya, pues bueno, la parte empresarial estaba en mi casa, era lo habitual, ¿vale? El tema de la empresa. Entonces yo jugaba baloncesto, pero bueno, al final también quería estudiar algo para poder aportar y ayudar, ¿no? Y bueno, pues entendí que la economía era algo que me podía ayudar, sin más, no era porque me gustase ni nada, sino pues bueno, entender un poco el mundo, cómo se mueven las finanzas y cómo se mueve la economía. Que luego también tiene mucho a ver con las necesidades, ¿vale? Vas viendo un poquitín las necesidades humanas, las que hace la oferta, la demanda, ver un poquitín todas esas guerras. Hablabas del poder de visualizar. Tú ahí, Joseba, estabas en la carrera y estabas paralelamente jugando a baloncesto. Sí, ¿Dónde te visualizabas tú? ¿Veías llegándote a la élite o no? A ver, sí, yo llegué a la élite en Baskonia. Lo que pasa que ahí cuando tú llegas a un límite, cuando tú llegas al límite, tú puedes visualizar llegar a un sitio. Llegas, ¿vale? ¿Y ahí qué pasa cuando tú llegas a ese sitio? ¿No? Muchas veces nos ponemos un objetivo, llegamos. Claro, yo ahora, con el paso del tiempo, en aquel momento, pues empezaba a tener muchísimas dudas. Muchas dudas. Sobre mí, claro, estás en un mundo en el cual la competición es pura lucha, es guerra, tienes que competir constantemente y todo se te mide y todo el fallo es lo habitual. Entonces, ¿cómo gestionas ese fallo? Y cómo gestiones el hecho de, venga, hay que seguir hacia adelante. De alguna forma, pero hay que seguir, hay que confiar. Ahí es donde yo ya tenía más dudas. A veces me costaba confiar en mí a veces, y a veces bajo presión pues sí que podía tener algunas pequeñas dudas.
que es donde yo vi ese pequeño límite. Entonces, pero en ese momento no sabía lo que era, ¿vale? Al final no sabía lo que era. Y luego ya resultó que en vez de, bueno, tuve que tomar ciertas decisiones a nivel empresarial con mi familia, hacerme cargo de esto. Entonces, al final tuve que hacer un mix entre los estudios, el baloncesto y la empresa familiar. Ahí ya fue cuando, pues bueno, no pude fichar en equipos de ACB, me fui a San Sebastián a Primera B y ahí acabé mi carrera. Eso influyó mucho, ¿no? El entorno familiar empresarial a la hora de desarrollar tu labor, ¿no? Como jugador. Sí, efectivamente, sí, pero es algo que, bueno, es una decisión, ¿eh? O sea, que no estoy súper contento de haberla hecho por el hecho de que bueno, hay que ayudar a aportar a mi familia a salir adelante, situaciones complicadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues la empresa tiene sus lados buenos, pero también sus lados no tan buenos, ¿vale? Y hay que asumir las consecuencias de las decisiones. Entonces, claro, cuando tomas unas decisiones y de repente las cosas no funcionan, claro, ¿quién asume las consecuencias? Y en ese caso, pues bueno, pues fui yo. En el año 92 hubo una época de crisis aquí en España tremenda, al 94, y ahí tuvimos grandísimos problemas, una cuasi quiebra, en el sentido de que tuvimos que desmontar todo, y fue cuando tomé la decisión de la siguiente fase de mi vida. ¿Vale? Que dije, tengo que tener algo, porque la empresa, bueno, pasó de ser muy grande a ser muy pequeñita, ¿vale? Más asumiendo toda una serie de deudas, porque al final las deudas están ahí, al final hay que asumir las consecuencias de nuestras acciones. Yo soy una persona que me gusta que la gente asuma, ¿vale? Pero asuma, bueno, no pasa nada, si está claro que yo he estado muchos años pagando todas esas deudas y ya está, listo, no pasa nada, pero he aprendido muchas cosas. Entonces ahí ya fue cuando tomé la decisión de buscar algo diferente, algo nuevo. Lo que veía por ahí no me gustaba nada y de repente pasó por delante mío la oposición a la Alzaña, año 94. ¿Vale? Oye, tal. No sé, pues no me veía yo de policía, ¿no? ¿Qué te diga? No me veía de policía. Pero bueno, la necesidad muchas veces, y dije, bueno, pues venga, va, si hay que hacer esto, se hace, y siempre tengo tiempo de decir que no y hacer otra cosa. O sea, siempre me he dado la oportunidad de que lo que decida en un tiempo puedo decir que no y salir por otro camino. Parece como que tenemos que decidir y ya te tienes que mantener siempre ahí, como que estás engañando a alguien. No, tú decide algo, hazlo, ¿te gusta? Continúa. ¿No te gusta? Joder, vete a otra cosa, prueba cosas. Si es que el tema está en que es probar. Entonces, bueno, fue cuando ahí ya tomé la decisión. Entré, pero claro, entras como entras, eres un número. Eres un número. Nadie te pregunta qué has hecho ni qué sabes hacer. Nada.